Hola, bienvenidos a este tutorial acerca de cómo elaborar los objetivos de investigación y el proceso de alineación. Los dejo con esta cita: el conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende. Plutarco. Vamos a abordar cuáles son los principales elementos que se deben tener en cuenta para un objetivo en investigación. Básicamente el objetivo es la meta, es decir, que aquí lo que vamos a trazar es qué es lo que va a alcanzar el trabajo. Es muy importante establecer los objetivos de forma que al finalizar estos sean alcanzados en el proceso de investigación, ya que de esta forma es como miden el proceso de investigación. Digamos que en trabajos de grado, al final lo que hace el jurado es mirar si los objetivos se alcanzaron. Entonces es muy importante que los objetivos no sean muy ambiciosos, teniendo en cuenta el tiempo que se tiene para hacer la investigación. Básicamente, a la hora de elaborar un objetivo es importante tener en cuenta la taxonomía de Bloom. Vemos que la taxonomía de Bloom es un proceso el cual nos enseña cómo podemos ver estos elementos. Vemos que la taxonomía de Bloom nos muestra acá una serie de objetivos y nos muestra pues que los objetivos, dependiendo de su nivel, pues tienen un alcance. Entonces, por ejemplo, si miramos aquí los que son de conocimiento, son los más básicos. Entonces, los niveles, ¿cuáles son? Los niveles, digamos que el conocimiento, el comprender, el aplicar, van desde una fase más básica a una fase más compleja. Entonces, lo importante es que yo tenga en cuenta que el primer objetivo pues debe ser de alguna de estas bases y el siguiente debe ser igual o de una fase más arriba. O sea, es decir, si el primero está en este nivel, el segundo tiene que ser de un nivel superior y tenemos que tener en cuenta cuáles son los que son aplicados y escoger un verbo de aplicación. Entonces esto es muy importante para poder realizar el verbo. Recuerden que el verbo siempre, el objetivo siempre va al primer verbo en infinitivo. Entonces es muy importante realizar este proceso. Por lo general uno utiliza tres verbos, entonces tres objetivos. Entonces deben ir, digamos, en orden consecuente. Y el objetivo general pues tiene que estar por encima de todos en el nivel. Es decir, si el primer objetivo tiene un verbo de conocimiento, el segundo uno de comprensión y el tercero uno de aplicación, el cuarto, que es el objetivo general, debe estar por encima, entonces no puede ser inferior a los objetivos específicos. De todos modos, les recomiendo que revisen en internet acerca de la lista de los objetivos y la taxonomía de Bloom para que puedan conocer un poco más a fondo este proceso. Es importante que los objetivos sean específicos, es decir, cada objetivo tiene un alcance, tiene un nivel, entonces tiene que ser muy específico qué es lo que se va a hacer. Se recomienda, por ejemplo, mencionar siempre el lugar donde se va a aplicar ese objetivo, ser específico en qué es lo que se va a hacer y puntualmente qué es lo que se va a alcanzar. Digamos que el verbo nos permite al final terminar la acción. Los verbos tienen que ser medibles, el objetivo se tiene que medir. Yo tengo que, si voy a la mitad del trabajo, ver cómo puedo medir ese objetivo. Entonces, es muy importante que yo pueda hacer una medición. Tienen que ser alcanzables. Esta es una de las características más importantes. Lo que yo escojo es al final cómo me van a medir. Entonces, si yo no alcancé el objetivo, entonces pues voy a tener un resultado negativo. Tiene que ser relevante, o sea, tiene que ser, digamos, apropiado de acuerdo a la investigación y tiene que medirse por lo general en el tiempo. Entonces, esto básicamente lo que busca es delimitar el proceso de investigación. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo hacer la alineación de la investigación. Entonces, en esta matriz tenemos un problema, tenemos un propósito, un objetivo, una pregunta, un instrumento y un resultado. Aquí tenemos tres objetivos. Entonces, la idea es que, por ejemplo, cuando uno está haciendo trabajos de grado, este es el primer capítulo. El primer objetivo es el primer capítulo. Entonces, yo pongo acá
el objetivo, que en este caso es hacer una descripción de los recursos naturales en la finca San Luis, en la localidad de Ciudad Bolívar. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, eh, cumple, digamos, con lo anterior, tiene un verbo en infinitivo, estamos mencionando el lugar, estamos mencionando qué es lo que se va a hacer. Digamos que este verbo se puede medir porque yo al final puedo mirar si se hace una descripción como tal de los recursos y de su potencial. Entonces yo planteo este verbo y aquí estoy mencionando, voy a hacer una descripción de recursos naturales y su potencial turístico en la finca San Luis, en la localidad de la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Entonces cuando yo plantee mi objetivo, yo tengo que pensar cómo lo voy a alcanzar. Entonces, el instrumento de investigación acorde para este objetivo es el inventario. ¿Listo? Yo planteo una pregunta. ¿Cuáles son los recursos naturales y su potencial turístico en la finca San Luis? Entonces, aquí tenemos que este objetivo al final nos tiene que responder esta pregunta. ¿Cuál es el propósito? Entonces, digamos que acá sí es un poco como cuál es la intención, qué es lo que usted quiere hacer con este trabajo. Ah, no, pues lo que se quiere es exaltar los recursos naturales, se quiere potencializar, digamos, el proceso de turismo. Entonces, digamos que uno coloca el problema. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que se requiere hacer una potencialización, se requiere exaltar esos recursos, el objetivo es describirlos. Entonces, al final, pues vamos a mostrar una matriz a través de un inventario turístico donde se muestren cada uno de esos elementos. Esta sería la fase 1 de la investigación que va acorde con el objetivo número 1. Luego el objetivo número 2 me va a establecer el capítulo 2. Como yo ya tengo un material acá, que es un inventario turístico, a partir de esos recursos, entonces el problema parte a partir de lo que se realizó en el objetivo anterior, se va a realizar un portafolio de servicios turísticos. Entonces, ese es el objetivo, establecer un portafolio. ¿Cómo hago yo una oferta turística? Entonces, el instrumento, ¿cuál es? Digamos que los instrumentos aquí son instrumentos de investigación. Para yo establecer un producto turístico, recordemos que hay que tener en cuenta la demanda hacia la cual se va a dirigir. Entonces, estos serían los instrumentos. Hay que diseñar unos cuestionarios y unas entrevistas para ver qué es lo que las personas quieren, cuál es la motivación y qué elementos debe tener ese producto para poderlo establecer en un brochure, en un folleto como una prestación de servicios turísticos. Y al final se va a implementar una estrategia de marketing. Fíjense que este trabajo puntualmente, al final yo me estoy comprometiendo que yo voy a implementar una estrategia. Entonces, digamos que en este caso es un trabajo que ya es pasado, es un trabajo que ya está asesorado y ya está publicado. Lo que hizo la estudiante acá fue diseñar una página de Facebook, una página de Instagram y allí subió todo el material, digamos, de los folletos y los servicios turísticos que ofrece este lugar. Entonces, al final ella implementó una estrategia de marketing en redes sociales. Entonces, digamos que aquí el mismo verbo lo dice, implementar. Y pues, ¿cómo se hace eso como tal? No son instrumentos de investigación, pero al final el alcance, uno lo que tiene que medir es si esto se cumplió. Entonces, pues eso tiene, digamos, un propósito, tiene un problema. Y si nosotros miramos, primero yo hago una descripción de la oferta, luego tengo en cuenta la demanda y diseño una propuesta turística y luego hago una divulgación de esa propuesta turística. Si ustedes se fijan, todos los objetivos van consecuentes. Aquí primero realizo un estudio, luego realizo la otra parte del estudio para el sector turístico, hago una propuesta y luego hago una divulgación. Entonces es muy importante establecer este cuadro porque aquí tengo un capítulo 1 que se llama Oferta turística en la finca San Luis, en la localidad de Ciudad de Bogotá. Luego propuesta para el desarrollo de un turismo en la finca San Luis y luego un tercer capítulo que se llama Implementación de estrategias de marketing en redes sociales. Entonces, digamos que esta pequeña matriz nos permite establecer, antes de empezar el trabajo,
cuáles son los objetivos de cada uno, cómo voy a alcanzar esos objetivos, qué preguntas, digamos que estas preguntas yo las puedo vincular junto con el problema en el planteamiento del problema y lo mismo con el propósito. Entonces, es decir, que lo que alimentemos acá, pues se va a alimentar el trabajo, pero es muy importante realizar esto antes de empezar con el fin de que yo conozca cuál es la ruta que voy a desarrollar en mi trabajo, si son pertinentes todos estos elementos. Muy importante revisar si cuando yo haga este objetivo es alcanzable, es medible, se puede lograr con ese instrumento, responde a esta pregunta, alcanza este propósito. Entonces, es muy importante lograr este proceso. Bien, entonces muchas gracias por su atención prestada.